Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos como siempre en el debate con la propuesta que tenemos aquí en nuestra casa, Canal 11, tratando de acercarnos a la realidad que nos involucra a todos y que de algún punto pueden existir algún punto controversial o podemos no opinar igual, pero que hay causas que ameritan que las profundicemos porque hablan de nosotros, hablan de nuestro futuro. Mientras le damos el agradecimiento a todas y cada una de las empresas que nos acompañan, los entes, los organismos, nosotros les decimos que hoy vamos a hablar de las universidades nacionales, hoy vamos a hablar de la educación, hoy vamos a hablar del futuro, hoy vamos a hablar de lo que implica reducir presupuestos en el 2025 en las universidades nacionales. Ustedes saben que hubo una marcha hace unos meses donde hasta emocionó una manifestación republicana a lo largo y ancho del país, con contundencia, mire qué hermosa imagen, en paz como debe ser, reclamando que el presupuesto de las universidades nacionales no se toque y que en ese sentido se analicen cómo ajustar de cara hacia arriba a las necesidades que tiene la universidad, la investigación, sostener lo que es la educación universitaria requiere una actualización acorde a estos niveles de índice inflacionario, a los niveles salariales totalmente atrasados. De eso vamos a hablar hoy, pero más que hablar vamos a tratar de enterarnos, de involucrarnos, porque ¿sabe qué? Se viene otra marcha. Por eso vamos a hablar con los protagonistas. El Consejo, le actualizo la información, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la entidad que agrupa a todas las universidades nacionales de nuestro país, se reunió ayer. Publicaron un documento resaltando la preocupación por la emergencia salarial de los docentes universitarios, por el eminente veto a la Ley de Financiamiento a Universidades aprobada por el Congreso y por los puntos de la Ley de Presupuesto 2025 referido a las universidades que dejarán de percibir, obviamente, van a quedar en un atraso con relación al ajuste previsto para el año que viene. Ajuste, ajuste y más ajuste. Y tengo tres caballeros que están involucrados en las realidades de distintas universidades, ¿eh? Y obviamente que la palabra preocupa, y cuando decimos preocupa, nos ocupa. Por eso estamos dando una vez más el debate para que la gente se entere de lo que significa esto, y ya mismo lo vamos a presentar, porque esto también de alguna manera involucra a que nosotros nos comprometamos a marchar. ¿Y por qué marchamos? Porque en esto está el futuro. Rápidamente, están en este primer bloque Maximiliano Camarada, investigador, docente universitario y secretario gremial de la Asociación Docentes Universitarios. Gracias por estar. Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná. ¿Cómo andamos? Pero bueno, bien, preocupados. Pero muy preocupados, por supuesto. Preocupados, estuvimos leyendo algunas declaraciones al respecto. Héctor Coronel. Héctor Coronel acaba de ser reelecto, es titular de APUNER, Asociación Personal No Docente de la Universidad, que también marchará. Así es, por supuesto. Darán el presente. Y bueno, en esta primera ronda yo hice una semblanza de lo que pasó ayer con este documento. Digamos, ¿en qué lugar nos paramos aquí en Paraná y por qué decimos presente? Te escucho. Decimos presente porque la universidad pública es un bien para todos los argentinos, es una identidad, es algo que nos une, la posibilidad de que todas las personas, sin importar qué condición social provengan, puedan acceder a un estudio universitario. Es una feliz anomalía dentro de Argentina, dentro de Latinoamérica, y que año a año se corrobora con la cantidad de estudiantes que tenemos su importancia. Entonces, cualquier ataque que represente limitar esa posibilidad, claramente tiene dificultades de poder llevarse a cabo porque, como les decía, es algo de vital importancia para el desarrollo de la Argentina. Las universidades tecnológicas se manifestaron muy preocupadas, pero en todo el país, por lo que esto significaba. Sobre todo después del anuncio del presidente respecto de las características que va a tener el presupuesto 2025. Universidades tecnológicas que, bueno, tienen mucho tiempo dedicado a la investigación y que reciben a muchos trabajadores para formar.
Es así, efectivamente, nuestra Universidad Tecnológica Nacional, nacida como Universidad Obrera Nacional. Yo, actual decano de la Regional Paraná, soy nieto de personas que no alcanzaron a terminar ni siquiera el nivel primario y llegué a decano de una facultad por la movilidad social ascendente que este país supo tener, ¿sí? Y que la universidad dio la posibilidad de que hijos de trabajadores accediéramos a ella. Así que hoy es lo que está en peligro, la posibilidad de que muchos ciudadanos puedan seguir accediendo a la universidad. Muchos ciudadanos y historias de obreros que han generado o que han podido sostener con muchísimo sacrificio la carrera de estudiantes universitarios, hay muchas. Piense usted en su casa, ¿quién no tiene un hermano, un tío, un sobrino, hoy un médico que ha sido hijo de obrero, hijos de trabajadores? ¿Qué análisis hicieron desde el personal no docente? Bueno, nosotros, lógicamente, que la política gremial establecida por nuestra asociación y la de la federación, que somos parte, que es FATUM, es lógicamente trabajar de manera conjunta con la comunidad universitaria. Nosotros gremialmente nos preparamos y preparamos a nuestros compañeros de trabajo, o sea, el personal docente no docente que realiza tareas administrativas, de mantenimiento y servicios generales, en carreras de pregrado y de grado. O sea, hoy nosotros, para mejorar lo que es la atención del estudiante, que es nuestro capital más valioso, el docente, y nuestra universidad, a la cual amamos, es brindar lo mejor de nosotros a través de la capacitación, a través de tecnicaturas, de licenciaturas, de diplomaturas, a nivel nacional, que estamos haciendo, con financiamiento que se logra, digamos, desde el ámbito de la paritaria nacional, que esto es dinero que llega a las universidades para que financie el costo de la hora cátedra y de todo lo que significa para cada una de las universidades que está llevando adelante esta tarea. Tenemos mucha cantidad de compañeros y compañeras egresados y lógicamente eso no es para decir, bueno, a ver, vivir como cuentapropista, colgamos la plaquita en la puerta de nuestra casa y bueno, vivimos de la profesión, sino para mejorar nuestro compromiso con la universidad pública y sobre todo hacer de ella un mejor espacio para la comunidad universitaria. Ese es el rol del ¿Ustedes trabajador tuvieron paritaria este año? ¿En qué estado está eso? Bueno, la cuestión de la paritaria es algo ficticio porque no hemos podido sostener ninguna reunión porque la paritaria es la discusión entre partes y el gobierno nacional ha tomado decisiones de manera unilateral de otorgar incrementos salariales directamente en porcentajes que están en algunos casos muy por debajo de la realidad de la inflación. Hoy estamos con salarios que están prácticamente un 50% por debajo, en muchos casos de la línea de pobreza y en algunos casos de indigencia, de trabajadores tanto no docentes como docentes, y es una situación que nos está preocupando. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley que días pasados aprobó el Senado de la Nación, con mucha militancia de parte de los gremios, de parte de los rectores que acompañaron muchísimo a esto, hablando con cada uno de los senadores de la provincia, logró que, bueno, la mayoría de los senadores lo aprobara. Bueno, lógicamente que el contenido de ese proyecto de ley establece que se respete la negociación paritaria. Nosotros la última paritaria que tuvimos la tuvimos con el gobierno anterior. Claro. Diciembre. La última paritaria del personal no docente fue con el gobierno anterior. Para ubicarnos, espacio-tiempo. ¿Qué pasa con los docentes en actividad? Estamos en la misma situación, 50, 60% por debajo, digamos, de lo que era el año pasado y el anterior, que ya venía en decadencia el salario. Y lo que representa esto, yo le voy a graficar brevemente cuáles son las características y las funciones que hace un docente universitario. Para llegar a ser docente universitario, en primer lugar, es necesario hacer docencia, investigación y extensión para acceder y tener un muy buen promedio. Es decir, solo aquellos estudiantes que logran tener muy buen promedio en la carrera logran acceder a ser docente universitario en los niveles más bajos. Para poder acceder después se hace un concurso, que es un concurso que se llaman docentes de otros lugares, para poder ganar el concurso y poder empezar a ejercer. Y después ante cada ascenso se hace por concurso y exige que nos sigamos formando tanto en investigación como en
Capacitación en extensión, permanente. todo el tiempo. Nosotros, además, la gran mayoría de los docentes del país ya tienen curso de posgrado y en su mayoría están doctorados. Es decir, son 5 años más de formación que requiere para poder concursar y ganar un concurso y ser docente universitario. Con lo cual estamos hablando de un nivel de excelencia muy alto y que es justamente muy reconocido a nivel internacional, tanto por los logros científicos como también por los logros que hay de formación. Y por eso también las universidades públicas son las más elegidas en el país y tienen tan buen consenso por parte de la sociedad. En investigación, un caso que no es menor, es el único país en Latinoamérica que tiene premios Nobel en ciencia, Argentina. Tenemos premios Nobel en ciencia en nuestro país, esto no hay que olvidar. Se dirá desde la vereda de enfrente o desde quienes sustentan y sostienen este tipo de recortes, que eso es el siglo pasado y que así como se hablan de esos logros, se habla también de alguna plata que nunca se les supo bien el destino que tuvieron. Hasta algunos pusieron el curro de las universidades nacionales en el sentido de que se desfiguraba esas partidas presupuestarias. Quiero que reflexionemos sobre eso, porque esas cosas confunden, esas cosas desgastan, ¿no? Efectivamente, y bien lo rescatás vos, y lo cierto es que las universidades nacionales, como toda institución del Estado, tenemos nuestras propias auditorías, nuestras unidades de auditorías internas, y también somos auditadas por cada peso que recibimos del Estado Nacional, porque cuando se instrumenta una nueva carrera, cuando viene, por ejemplo, algún programa que tiene como objetivo capacitar a no docentes, todos esos programas, ¿sí?, que se envían desde lo que era antes la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy Subsecretaría, tenemos que rendirlos, ¿sí? Y bueno, y hay que decir que todas estas posibilidades que teníamos, ¿sí?, hoy se han visto recortadas porque el presupuesto de este año que estamos cursando, 2024, es un presupuesto reconducido, ¿sí? Que fue... Explicarle lo que significa reconducido a nuestra audiencia. Bueno, el presupuesto 2024 no fue aprobado por el Congreso de la Nación, ¿sí? No fue aprobado el 2024, estábamos en plena transición de una gestión a otra gestión. No se aprobó ese presupuesto. Exactamente, entonces se tomó el presupuesto precedente y se actualizó conforme a las prerrogativas que trazó el Poder Ejecutivo, con lo que ha implicado un cambio de gobierno. Sí. Esto impactó en un retraso estimado, ¿en cuánto? Bueno, recordará la audiencia que en el mes de abril se hizo una gran marcha, una contundente marcha, donde reclamábamos fundamentalmente por todo lo que tenía que ver con el atraso en las partidas que garantizan el funcionamiento y otros programas que tienen que ver con el otorgamiento de becas para estudiantes, para ciencia y tecnología, que a ese momento implicaban un atraso, si uno lo mide con relación a la inflación, del 270%. 170. 270%. 270. Exactamente. Lo cual decíamos en aquel momento, con bastante argumento y basados en la realidad, que ponía en peligro la continuidad del segundo cuatrimestre de las actividades de las universidades que formamos parte del sistema. Esa contundente marcha creo que hizo visibilizar no solamente a nivel social el respaldo que tiene la universidad como institución y la valoración que los argentinos tienen de ella, sino también creo que hizo dar un paso atrás en las ideas que tenía el gobierno frente al panorama inicial o a la idea inicial, ¿sí? Y tuvo que retroceder y bueno, nos hemos encontrado al día de hoy con que eso se ha ido recomponiendo. Pero bueno, lamentablemente los salarios de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, como aquí los compañeros han comentado, no se han actualizado conforme a lo que la realidad económica nos ha llevado y bueno, lo cierto es que si uno toma solo como parámetro de comparación al universo constituido por los trabajadores del Estado, nuestros trabajadores docentes y no docentes están en promedio un 56% por debajo de la actualización que esos otros agentes del Estado han recibido a lo largo del 2024. 56% abajo. 56% abajo de una actualización que ubica un salario peleándola
para el costo de vida y demás, ¿no? Digo, y en aras de lo que la gente ha ido siguiendo y demás después de la movilización, y yo voy a hacer un ping-pong con los tres, por eso lo voy a preguntar para que la respuesta sea precisa, digamos, hubo mucha vocación de diálogo en este sentido. A las 24 horas de aquella gran marcha, yo insisto y remarco el sentido republicano, porque lo vimos desde Ushuaia a La Quiaca, en todas las provincias hubo una marcha contundente. Lo primero que se dijo es: no vamos a cortar el diálogo, vamos a sentarnos con el Consejo Interuniversitario, vamos a hablar. ¿Qué pasó? No pasó nada, o sea, se fue perdiendo, digamos, Se en diluyó. una nebulosa de idas y vueltas sin poder resolver ningún inconveniente. Las negociaciones iban con un secretario, el secretario vinculado a las universidades, comentaba en las reuniones que necesitaba hablar con la ministra. Cuando hablaba con la ministra respondía que tenía que hablar con otro ministro, y así nos fueron... De ministro en ministro. De ministro en ministro, y nunca dando una respuesta concreta. Esto es una alerta, digamos, también a la población, pero también hacia el gobierno, de que repiense su política universitaria. Nosotros ya tenemos antecedentes previos en los cuales hubo fuga de cerebros y crisis en las universidades que finalmente terminan repercutiendo fuertemente también en el entramado social y científico y de avance tecnológico de la propia universidad. En los 60 estuvo la Noche de los Bastones Largos, en donde a los universitarios se los enviolentó, metió presos, y muchísimos se fueron al exilio, enriqueciendo universidades en el extranjero y ganando múltiples premios en esas universidades. En los 90 tuvimos un ministro que mandó a lavar los platos a tal vez la socióloga demográfica más importante de la Argentina y una de las más importantes de Latinoamérica y del mundo, como fue Susana Torrado, fallecida recientemente. Y estamos en inicios de un proceso similares a estos anteriores, que han dejado huellas imborrables en la sociedad argentina, y que los retrocesos, para ir avanzando, cuesta muchísimo, y para retroceder se retrocede muy rápidamente. Muy rápido. Entonces es... Y quiero ir a los no docentes. Digo, ¿qué pasó en esto de vamos a charlar, vamos a dialogar? ¿Qué pasó en el caso de los no docentes? Exactamente lo mismo. Porque vi que la federación estuvo acá hace poco y la vi plenamente movilizada. La cuestión es esta. Dentro de la discusión paritaria, nosotros estamos también con todos los gremios docentes universitarios. Los porcentuales que establece el gobierno nacional son exactamente idénticos, los mismos. No es que es más para el docente, para el no docente. Y aquí recién lo manifestaba el decano, el tema del presupuesto, para que también la sociedad entienda, el 100% del presupuesto, el 10% es para gasto de funcionamiento, el 90% es de salario, docente y no docente. Y el contexto, digamos, de esa actualización es realmente muy amplio, ronda casi el 220% de lo que, a lo que fue abril de este año 2024. Esa marcha, generó atención de parte de la ministra Petovelo, que es de donde depende la Secretaría, ahora Subsecretaría degradada de Políticas Universitarias, y nos llamaron a todos los gremios, lógicamente, después hablaron con los rectores, para decirle que, iban a analizar la situación, demás. Se le hizo saber a la ministra Petovelo que en ese entonces estábamos un 40% por debajo, digamos, de lo que establecía el desfasaje salarial. Petovelo dijo, sí, es viable, pero se chocaron con el ministro de Economía, que dijo un no rotundo, y lógicamente el presidente también, y en definitiva quedó en la nada. La situación sigue exactamente igual, la actualización salarial que tenemos... ¿Cómo se diluyó todo, no? Con patrones muy similares, ¿no? No, hay un contexto de ataque permanente y sistemático del gobierno nacional a la comunidad universitaria, a la universidad en sí, porque, como recién lo manifestaban acá los compañeros, la universidad da posibilidad de ascenso social, genera premios Nobel, personas preparadas, para un compromiso, lógicamente, que devuelve a la sociedad por lo que la universidad le ha brindado. Y en este caso,
el gobierno nacional se desentiende de esas cuestiones y lógicamente, a ver, la política es volver a los tiempos de la Argentina colonial, de la Argentina solamente agroexportadora y que no tenga materia pensante, que bueno, lógicamente hoy podemos decir con orgullo que ha puesto satélites en órbita, que ha generado descubrimientos importantísimos a través de la ciencia y tecnología, pero realmente la política que lleva adelante el gobierno nacional no condice para nada con eso. Digo, y me tomo de la reflexión de Héctor, ¿no? ¿A dónde ha llegado el nivel de desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la modernización del Estado? Digo, ¿qué involución si no llegan los presupuestos acordes? Yo digo, mirando este anuncio concreto del presidente ante el Congreso de que el presupuesto 2025 tiene como prioridad el déficit cero, ¿no? Déficit fiscal. Muy, muy peligroso y muy preocupante porque, a ver, hay dos cuestiones que hay que considerar en esto de la marcha que nos va a congregar el 2 de octubre. Una tiene que ver ante el inminente veto, como se ha anunciado del presidente, que está en todas sus facultades, conforme al programa que él ha puesto a consideración y que ha sido apoyado por la mayoría de la ciudadanía. Pero bueno, el reclamo está siendo llevado al Congreso de la Nación para que en ocasión de el eventual veto los legisladores respondan, ¿sí?, según el compromiso que han asumido con la ciudadanía, ¿sí? Esa ley que se ha votado recientemente, que garantiza un piso de financiamiento para todo el sistema universitario y que implica una actualización del presupuesto conforme al crecimiento del PBI y que, por otro lado, también especifica que si no se convocan a paritarias, los salarios docentes y no docentes se tienen que actualizar automáticamente por el índice inflacionario. Estas son algunas de las cuestiones que contiene esta ley que recientemente ha aprobado el Parlamento y que, bueno, esperemos que, si se veta, el Congreso de la Nación lo rechace. Y por otro lado, ante la presentación del proyecto de presupuesto 2025, que ya está publicado, está disponible, se está proponiendo destinar en torno al 50% del presupuesto que los rectores y rectoras de las universidades a través del CIN, ¿sí?, han considerado necesario para atender las necesidades de las casas de estudios durante ese ejercicio. Así que toda esta posibilidad de seguir produciendo conocimiento, de hacer ciencia, tecnología en las universidades se ve seriamente comprometida, así que nos tiene que llevar a la reflexión. Esto la ciudadanía tiene que saberlo y bueno, por eso estamos invitando a acompañar esta manifestación, ¿no? Nosotros vamos a ir a una pausa con una recomendación. En el próximo bloque quiero hablar un poquito del CONICET, de lo que fue la extensión del CONICET a las provincias, un hecho inédito, insólito, un hecho que nos entusiasmó mucho, porque hay una extensión acá en Paraná, y eso es investigación. Y usted dirá, ¿investigación en Paraná? Sí, investigación en Paraná. Investigadores que han salido de Paraná, que han salido de la provincia y que han sido muy, muy reconocidos. Mientras los despido a ustedes dos y agradeciéndoles que hayan estado presentes, van a entrar otros dos representantes de otros sectores, porque toda la comunidad universitaria, con sus familiares, con sus amigos, con los argentinos movilizados y en paz, estaremos pronunciándonos para que los legisladores también lo puedan apreciar, porque por ahí los legisladores cambian de opinión cuando se sientan en las bancas y no votan acorde a lo que quiere el pueblo. Es meritorio refrescar la memoria y decir presentes. Por eso este programa, porque también nosotros como periodistas, hijos de obreros, que tuvimos la universidad pública como nuestra casa, estamos comprometidos con la educación universitaria. Por eso nos parece importante que todos sepamos de qué estamos hablando
porque es lo que corresponde. Voy a hacer una recomendación comercial ahora, antes de ir a la pausa, porque si estamos buscando medicamentos, el medicamento debe estar recetado por un profesional médico y se suministra en forma controlada en su trazabilidad y calidad en una farmacia, el único lugar seguro donde vas a comprar un medicamento, vas a adquirir un medicamento. Es el consejo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, para que lo tengas en cuenta. Con esta recomendación vamos a la pausa. Les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Envido, Mataflor, no. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos concretó un objetivo largamente buscado: exigir un título de grado universitario para poder matricularse. Somos la primera y única provincia en hacerlo. Hemos dado un salto de calidad prestacional. Si querés ser corredor público inmobiliario, podés estudiar una carrera de grado universitaria. Consultanos. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux.
Seguimos dándole entidad a este debate tan rico, a este compromiso que va a ser una marcha que está anunciada para los primeros días de octubre, y ya nos vamos a detener en la marcha, porque nuevamente el país debe decir presente para darle su respaldo, su aval, tal como lo hicimos, a las universidades nacionales. Como lo dijimos, en la universidad puede haber estudiado nuestro médico de cabecera, en la universidad puede haber estudiado seguramente alguno de los que estamos mirando, y seguramente más de una ocasión un papá o una mamá o el que sostuvo esa educación era un obrero, ¿no? Y con esto, cuando se dice movilidad social ascendente, ¿qué significa? Que se abrieron las posibilidades a un hijo de un trabajador, de una trabajadora, para que pueda llegar a ser investigador, docente, maestro. Creo que es la verdadera riqueza del país. Sofía Cázares Esforza es docente de la UNER, es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? Buenas Y tardes. nuevamente, Sí. andaremos por las calles, nuevamente. Sí, efectivamente, bueno, como decían en el bloque anterior y decías vos, las universidades seguimos en lucha. La realidad es que la gran manifestación del 23 de abril logró en parte, bueno, poner en debate, ¿no? Y combatir de alguna manera este discurso y esta propuesta que era, bueno, un modelo de privatización total y arancelamiento de las universidades públicas, de desfinanciamiento total, que fue lo que se intentó hacer, que arrancó en ese primer momento un aumento para el presupuesto de funcionamiento, pero que obviamente venía atrás, bueno, el salario docente que viene muy deteriorado, que no empezó ahora obviamente el deterioro. Nosotros pertenecemos a la Federación Nacional de la CONADU Histórica y hace mucho tiempo y años que venimos diciendo que todos los años hay un poco más de pérdida, ¿no?, del salario docente, pero que obviamente en este contexto de tarifazos, de devaluación, de inflación y demás, bueno, tiene otro carácter. Como decían hoy, hay una pérdida del 60% más o menos, pero para que tengamos una idea, hoy un sueldo inicial, en un cargo inicial básico en la universidad está en 150.000 pesos, 158.000 pesos. Un titular con una dedicación simple, que es la mayoría, en este momento la mayoría de los cargos titulares, o sea, la persona que está a cargo, ¿no?, de la materia, de la cátedra y demás, está en 280.000. Entonces esos son los valores básicos que se están manejando, que tampoco hay que agregarle mucho más. Digo, se le puede agregar antigüedad, algún cargo más por un título de posgrado, pero digo, esa es la situación y por eso obviamente es que, bueno, estamos hoy convocando esta segunda marcha que para nosotros tiene que ser muy importante, que tiene que ser igual de masiva. Que viene obviamente a combatir el anuncio del veto total por Twitter, como le gusta hacer a Milei, los anuncios de la ley de financiamiento, que nosotros creemos que hemos arrancado con esta lucha, ¿no?, porque en su momento nadie hablaba de lo que estaba pasando en las universidades y obviamente en un momento, bueno, efectivamente nos dimos cuenta de que no había plata para pagar la luz, para pagar los sueldos, para pagar el gas y para pagar investigación, extensión, que son todas otras cosas que hace la universidad pública muy importantes y que obviamente eso todo se frenó, ¿no? Hoy hablaban de la ciencia, de CONICET, la universidad también hace todo eso obviamente y eso está frenado, ¿no? Porque las universidades están tratando de ver cómo sostienen los cargos docentes para las clases, cómo a su vez sostienen el funcionamiento, ¿no? Y obviamente creemos que tiene que ser este 2 de octubre, tiene que ser masivo para frenar el veto a esta ley de financiamiento que logramos con la fuerza de las calles y demás, que se aprobara y con esa presión, que no es una solución final ni total, digamos, al problema de la discusión de la crisis universitaria, pero que es un gran avance en el contexto de crisis que venimos sufriendo. Quiero hablar con Luciana. Luciana Duarte es estudiante de licenciatura en Trabajo Social, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, consejera superior de la UNER, integrante de la Mesa Estudiantil de Paraná. Por allí, y me gusta preguntarle a los estudiantes porque, bueno, las nuevas generaciones por ahí tienen otra manera de pensar, otra manera de apropiarse de la historia pasada y reciente y demás. Cuando se dice, en esto hay un componente político y no real, ¿qué dicen los estudiantes cuando debaten?
Bueno, ¿cómo les va a toda la audiencia? Un saludo enorme, muchas gracias por invitarnos. Realmente nosotras como estudiantes estamos viendo que sí hay un componente, ¿no?, que tiene que ver con una propuesta por parte del gobierno de privatizar la universidad. Un poco hacia ahí se va, ¿no? Creo que en este último tiempo estamos viendo cómo de a poco y no tan poco se van desfinanciando todas las políticas universitarias, a su vez también el salario docente, los estudiantes acompañamos esta lucha que están teniendo los docentes, los no docentes, los trabajadores de la universidad, que son quienes nos abren la puerta, quienes nos dan clases y quienes se comprometen efectivamente con nuestra formación profesional. Y en eso vemos, por otro lado, una propuesta de gobierno que está cada vez ahogando más a la universidad y que a nosotros nos ahoga también nuestros bolsillos. Está bien. Y recién nosotros hablábamos de la investigación y yo quiero hablar un ratito con Maxi en este sentido, ¿no? A veces cuando hablamos de investigación la gente dice, bueno, pero eso no nos toca a nosotros, es algo más bien elitista, circunscripto. Esto no es tan así. ¿Por qué no es tan así? No, pues toda investigación en ciencia tiene una articulación necesaria con la sociedad. Es decir, ya desde el simple hecho de que los investigadores formamos parte de esa sociedad, con lo cual estamos implicados en las problemáticas, generalmente hasta los propios disparadores que generan las investigaciones están dados de los contextos de realidad. Uno ¿dónde problematiza para iniciar una investigación? Uno problematiza en la sociedad en la cual vive. Y así sea, por ejemplo, en mi caso yo soy historiador, es un proceso histórico. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy en un proyecto internacional que es sobre la transición de la vela al vapor, las transiciones tecnológicas. Es un proyecto de la Unión Europea que corresponde a investigadores de distintos lugares del mundo y que trabajamos sobre las transiciones tecnológicas. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la transición de la vela al vapor en el siglo XIX? Y ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la actualidad? Bueno, estamos en una transición tecnológica clara, digamos. Estudiar cuál fue el impacto de las sociedades en otros contextos, de otras transiciones, nos permiten también establecer, por ejemplo, políticas públicas vinculadas a estas transiciones tecnológicas. A cómo vamos a acompañar, por ejemplo. Cómo vamos a acompañar, cuál va a ser el impacto que va a tener en las poblaciones, en las sociedades en su conjunto, en los individuos, en los trabajadores, por ejemplo. Hubo una reforma muy grande, digamos, a nivel de los trabajos que se desarrollaban cuando no estaba el vapor a cuando aparecen las máquinas a vapor. Lo mismo que está sucediendo ahora con el desarrollo de la tecnología, ¿no?, que estamos vivenciando. Y así sucesivamente se van dando en todas las investigaciones. Vos me contabas recién cómo el tipo de estudiantes que tenés en tu cátedra, ¿no? Y me decías que te llamaron la atención muchos hijos de obreros. Yo hace unos 7 años que estoy dando clases en la materia de Historia Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas y tengo aproximadamente por cuatrimestre unos 300 alumnos, 350 alumnos. Y desde que inicié la cátedra, no como forma de estudiarlo, sino solamente para saber, para conocer cuáles son los orígenes y las características de los estudiantes, les pregunto si son primera generación de estudiantes universitarios y la gran mayoría, digamos, de los 300, 290 son primera generación de estudiantes universitarios. Muchos de ellos no viven en Paraná, sino que son de localidades cercanas y a veces lejanas de la ciudad, que las familias con gran esfuerzo ayudan a estos estudiantes para poder estudiar las carreras. Y año a año se repite la misma número. Uno por ahí piensa, bueno, la universidad cumplió hace tanto que está, sí, cumplió los 50 años claro, y demás, pero no, continúa siendo un lugar clave en el ascenso social y en las formaciones de las sociedades argentinas. Ustedes sabrán, y bueno, y aquí quiero que interactuemos un poco todos, porque cuando antes de las elecciones se analizaba la posibilidad de ver
que Milei tenía una gran cantidad de votos potenciales en el pensamiento más joven, en el pensamiento en ese universo que transita tanto TikTok como redes sociales, que también construyen activamente la democracia de 18 años en adelante. ¿Y por qué no me refiero a 16? Porque a 16 todavía tenemos muy confusos los conceptos de izquierda, de derecha, de centro. No creo que lo tengamos como muy claro. Digo, hay y hubo un respaldo contundente, respetuoso, claro, a lo largo y ancho, de que se quería un cambio. ¿Esto dónde piensen ustedes que radica? ¿En un hartazgo de la política como concepto o en un hartazgo de ver postergados concretamente los objetivos de cada uno particular? Yo creo que son una combinación. Creo que expresó, digamos, ¿no? Primero que hay que tener varios elementos en cuenta. El voto nunca expresa una totalidad, casi nunca expresa una totalidad de acuerdo con un programa. Generalmente, por cómo es el sistema político, las democracias actuales y demás, uno vota, muchas veces descartando opciones, ¿no? Y en ese sentido, la realidad es que creo que es una combinación, un hartazgo, ¿no? Con un modelo, con un régimen, digamos, ¿no? Que desde el 2001 hasta acá no ha podido recomponerse de forma total, ¿no? Y que eso ha sido, fue utilizado como un discurso antipolítica, ¿no? Cuando en realidad uno todo el tiempo hace política, ¿no? Los jóvenes, sobre todo, que quizás no están en partidos tradicionales, pero que están en las causas ambientales o en causas feministas y demás, y que de alguna manera u otra hacen política, ¿no? Y creo que por eso, si uno tuviera que hacer como una extrapolación simple, no hubiera pensado que el 23 de abril se hubieran llenado las plazas de la forma que lo hicieron. Por eso creo que eso también es un ejemplo de que en realidad, uno a veces vota lo que puede votar, digamos, ¿no? Y no necesariamente una adhesión total, a un programa, ¿no? Y que creo que eso se expresa y que efectivamente hay un problema, ¿no? De alternativas, de proyectos políticos y demás, y que, yo escuchaba lo que decía el compañero recién, es verdad, la universidad se caracteriza al ser abierta, libre, gratuita y demás, pública, quiere, obviamente, que los hijos de las clases trabajadoras vengan. Ahora, hoy en día, lo decía Lu, la situación es muy difícil también para los hijos de trabajadores, porque muchos tienen que trabajar mucho más, ¿no? Entonces, antes quizás uno decía, mi viejo me banca, me puedo esto, y hoy es muy difícil eso por la situación económica, ¿no? Y eso también se tiene que ver, ¿no? Con la discusión que estamos teniendo hacia dentro de las universidades, ¿no? Luciana, ¿por qué hago esta pregunta? Porque seguramente conviviendo con ustedes están muchos de quienes creen que era necesario este cambio con la esperanza latente de que el cambio trajera nuevos vientos a una manera de ser política. Vamos a poner una manera de ser política y somos políticamente correctos. Y con mucho miedo también de expresarse como diferente o no concordante y hacer silencio para no entrar en peleas, en grietas que no nos ha llevado a nada. Hoy sabemos que ya no nos llevaron a nada. ¿Cómo analizan eso? Sí, un poco también concordando con que de algún modo hubo una falta de un proyecto político que efectivamente convoque a las juventudes, ¿no? Las juventudes tenemos grandes problemas en este momento que tienen que ver con los alquileres. Muchos de los jóvenes que hoy trabajan, en algunos casos trabajan y estudian, en otros casos no, se les hace cada vez más difícil tener una vivienda, ¿no? No hablamos de vivienda propia, incluso estamos hablando de, sin una ley de alquileres, hoy es muy difícil poder estudiar y poder tener un alquiler, poder pagar un alquiler. Hablamos de que en Paraná, por ejemplo, un monoambiente puede costar entre 200 y 250 mil pesos, con aumentos trimestrales o cuatrimestrales, cuando sabemos que los aumentos salariales no son los mismos. Entonces, hay grandes problemas con respecto a la vivienda, la recreación, el trabajo.
Digo, incluso muchas veces quienes se egresan de la universidad se les vuelve muy difícil conseguir un trabajo que efectivamente garantice ese alquiler, esa comida, ese ir a un lugar a comer. Este disparador lo traigo porque estos son los temas que me imagino están analizando al momento de decidir por qué vamos a ir a esta marcha. Hay un acuerdo concreto dentro del estudiantado y dentro de las juventudes que tiene que ver con defender la educación pública. Todos los sectores, por ejemplo, hablo de los centros de estudiantes, el centro de estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, se caracteriza por ser uno de los más amplios en el sentido de que están involucradas distintas agrupaciones políticas, ¿no? Distintas ideologías. Distintas ideologías. Vos vas a la facultad y vas a encontrar distintas banderas. Eso habla de la pluralidad de voces. Toda esa pluralidad está de acuerdo en la necesidad de sostener y defender la universidad pública. Esa universidad que es lo cotidiano para nosotros y para nosotras y que hoy se expresa, como lo hizo en el 23 de abril, en una marcha universitaria. Una marcha que incluso, digo, más allá de nosotros y nosotras que estamos estudiando, trabajando dentro de la universidad, también es algo propio del pueblo argentino, ¿no? Una bandera histórica de nuestro pueblo y que también expresa el derecho, el derecho de mi compañera, el derecho de una vecina. Como ustedes nombraban hoy, en mi caso, por ejemplo, yo también soy de la primera generación de trabajadores y trabajadoras que estoy en la universidad. ¿En qué año estás? Yo estoy haciendo la tesis, estoy en quinto, digamos. ¿De trabajo social? De trabajo social, estoy haciendo la tesis, vengo de Federal, una ciudad al norte de la Fiesta Nacional del Chamamé. Qué grande y orgullosa. Orgullosamente federalense. Lástima que no sé en Zapucay, pero no, te estaría regalando. Pero bueno, así como otros tantos que hoy le está costando muchísimo realmente poder estudiar. Digo, hablamos de compañeros y compañeras que están gastando entre 30.000 y 40.000 pesos por semana para venirse de Diamante, de Viale, a poder cursar a la facultad porque no les alcanza incluso para pagar un alquiler. Este es el diagnóstico, esta es la foto, no es un relato. Esto es lo que les pasa a los compañeros de ella, a los compañeros de cursada. Algunos elegirán qué materia cursan, qué materia la pueden hacer virtual, o cómo solucionamos el tema de los apuntes, o esa clase que no se pudo dar presencial. Yo les comento, porque, bueno, los comportamientos y esta convocatoria a acompañar masivamente a las universidades nacionales tiene que tener un fundamento. El anuncio de presupuesto 2025 que días pasados hizo el presidente Javier Milei reduce en más de la mitad las partidas sugeridas por el Consejo Interuniversitario Nacional de las Universidades Nacionales. El CIN, que es, reitero, es el organismo que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales, son 115 universidades nacionales, el CIN considera que se debe destinar 7.2 billones y el presupuesto le asigna 3.8 millones de pesos, 52% menos el presupuesto 2025 ya preconfigurado desde el Poder Ejecutivo Nacional, será remitido a las cámaras, es el presupuesto que va a tener vigencia en el 2025, reduce en 52% menos el presupuesto a las universidades nacionales. De esto estamos hablando cuando decimos por qué marchamos, ¿no? Quiero tu opinión. Sí, es que claramente el presupuesto es muy insuficiente. Yo quería brevemente comentar sobre la realidad con respecto a lo de los jóvenes y demás que veníamos comentando anteriormente, que hay también para las generaciones mías y anteriores, que fundamentalmente las más anteriores aún, que no estaba normalizado el hecho de votar cada 2 años. La juventud lo tiene totalmente internalizado, esta posibilidad. Entonces, ante una situación del 2008 en adelante, 2008 hubo una crisis mundial muy importante, que en Argentina no tuvo un impacto porque justamente se destinó un montón de recursos para que esto no pase, digamos, pero entró lentamente en un letargo en el cual con la pandemia se continuó agravando y demás, en el cual no hubo periodos de crecimiento y de salida económica hacia la juventud, de desarrollo y demás. Con lo cual, las juventudes
acertadamente en el contexto, buscaron cambiar, digamos. Sistemáticamente fueron cambiando de fórmulas justamente porque tienen totalmente normalizado el hecho de que se vota cada 2 años. Entonces, esto también es un punto importante que hace de que las juventudes también puedan elegir posiciones que por ahí sean muy que no entremos en distintas. crisis por los cambios, vos decís. Claro, porque está totalmente aceptado para las juventudes el voto, el cambio a partir del voto, como el cambio también a partir de las movilizaciones que se vienen generando desde la reforma de 1918 de la universidad, etcétera, en donde las movilizaciones de la población generaban cambios en las políticas económicas y sociales de la Argentina. No sé si coincidís lo que decía ella, que me gustaba mucho, en el sentido de cómo describía a su centro de estudiantes, ¿no? Y a su unidad académica, como una facultad en donde todas las ideologías tienen lugar. Digo, fue bastante dañino a esa democracia y a ese debate que vos decís que esos posicionamientos que pueden cambiarse tranquilamente sin que nos apunten con el dedo acusador, ¿no? Digo, ella decía, todas las ideologías tienen cabida. Esas grietas también impactaron en esta cosa de ¿qué estoy buscando? Las universidades hay un punto central también que además de tener una auditoría interna y demás, se componen por los trabajadores no docentes, los estudiantes, los graduados y los docentes. Todos tienen representación política, todos auditan todas las cuentas, participan en las actividades y también en la distribución de los recursos y las decisiones en política académica. Lo que vos me estás diciendo, para que la gente entienda, está asociado a aquello de también terminamos con el curro de las universidades nacionales a los que se le destinaba dinero que no se sabía dónde iba. ¿Estás respondiendo un poco a eso? Un poco a eso, y que la universidad, al ser pública, gratuita, acepta y absorbe todas las ideologías de la sociedad en su conjunto, digamos. Es una especie de microclima de la sociedad en su conjunto, las universidades, en donde todas las opiniones políticas y demás son expresadas libremente y se pueden agrupar y formar agrupaciones independientes con ideologías diversas, en los cuales van a propugnar por ciertas reformas, por ejemplo, en la universidad libremente. No hay ningún tipo de dificultad a la hora de generar o de opinar opiniones y demás. No es grave pensar diferente, es grave no pensar o dejarse avasallar por una idea dominante, ¿no lo crees? No, sí, además, realmente, digo, los debates se generan así. Después, adentro de cada universidad, de cada facultad, bueno, hay disputas dentro de las agrupaciones y demás, pero la realidad es que, digo, por ejemplo, un equipo de cátedra idealmente tiene por lo menos 2 o 3, 4 docentes, ¿no? Entonces, este discurso, esta idea de que, por ejemplo, adoctrinamos o todos queremos pensar lo mismo o que desaprobamos a alguien porque opina diferente, eso no es así, ¿no? Porque hay ciertos programas, materias, contenidos que hay que cumplir y eso se genera y además somos todos adultos, digo, ¿no? Sofía, para mí eso... Me encanta que digas eso. Para mí es central. ¿Sabés por qué? Porque acá en este programa hubo gente que me dijo, yo me sentí tocado, yo me sentí mal, porque si no pensaba de determinada manera me sentía excluido. O sea que en algún punto, no te digo que era la generalidad, ni que era 1, ni que eran 10, ni que eran 20. Digo, en algún punto a algunos les pasó. Sí, a ver, es gente adulta, la universidad no va gente adulta, ¿no? O sea, que puede discutir, que tiene que discutir. Lo que pasa es que en la universidad no se puede decir cualquier cosa. Porque lo que hay que hacer es poder argumentar. La universidad produce conocimiento científico, entonces uno tiene que argumentar con fundamentos. No puede decir, a mí me parece que, no sé, la Tierra es plana porque lo vi en un video y no argumentar algún estudio o algo, por ejemplo, ¿no? Y eso va a pasar porque justamente la universidad tiene que es lo que ha hecho grande la Universidad Argentina, además de su diversidad, de ser una universidad que se caracteriza, a diferencia de otras de la región, por efectivamente, al ser pública, gratuita, que venga todo el mundo, los hijos de las clases trabajadoras, entonces uno se puede encontrar con cualquier compañero y demás.
demás, también por un nivel de excelencia que tiene que ver con la necesidad de producir conocimiento científico. Entonces, cuando uno discute, efectivamente tiene que discutir, que es algo muy necesario, desde los fundamentos y los argumentos, ¿no? Entonces eso también ha hecho grande la Universidad Argentina y me parece que es lo central también. Vos decías hoy lo del presupuesto, pensando lo de producción de conocimiento, ¿no? No solamente el presupuesto 2025. Por ejemplo, los recortes en ciencia y tecnología, o sea, la universidad, vos lo expresabas bien, ciencia y tecnología tiene recortes que van desde el 40 hasta el 60%, CONICET hoy está paralizado. Funciona a lo mínimo y todo lo otro está, no hay ingresos, no hay convocatorias y demás, ¿no? Y eso es un gran acervo del país, ¿no? O sea, ¿por qué pudimos producir, por ejemplo, vacunas en el contexto del COVID tan rápidamente? Bueno, porque hay un desarrollo que quizás debería ser más para lo que es la Argentina, porque estamos muy preocupados por el déficit cero, por pagar la deuda, por ajustar, porque no se nos mueva la balanza de nada. Mientras tanto, los trabajadores, la ciencia, la universidad sigue sintiendo este golpe profundo de la crisis que hay, ¿no? Coincidimos, creo que estamos coincidiendo en el diagnóstico y en prefigurar y también en la autocrítica. ¿Pero no creen que es necesario la autocrítica? Pregunta. Sí, sin lugar a dudas. Lo cierto es que en esta autocrítica lo que no se puede criticar mucho o quedan muy pocos argumentos tiene que ver con el presupuesto que tiene la universidad. Porque como mencionaban anteriormente, es un presupuesto, todos los gastos de funcionamiento... Comprobable. Entras a la página de la UNER, por ejemplo, y podés encontrar el presupuesto y cómo se destina. Cuánto se paga un salario docente, etcétera. Estamos todos cargados, perdóname que te interrumpa. Vos pones el nombre de alguien, te aparece cuánto cobra, o sea, está todo cargado públicamente. Ese nivel de transparencia del Estado no lo tiene ninguna otra entidad que no sea la universidad. A ese nivel, digo, ¿no? Entonces, vos podés reconocer cuáles son los gastos, qué se destina a la ciencia y la tecnología, qué se destina a las becas. Hay algo que no se puede discutir o que se puede criticar, pero para ampliarlo más, porque necesitamos más ciencia, necesitamos más becas. Hoy lo que está sucediendo en la UNER concretamente, y lo sé porque participo del Consejo Superior, es que la universidad está pagando la mitad de algunas becas de CONICET. Eso concretamente es, la universidad se compromete con no dejar a mitad unas investigaciones que están haciendo estudiantes, ya graduados de nuestras casas de estudio. Qué bárbaro, formación concreta que apunta a conocer o a generar conocimiento de Entre Ríos, ¿no? De nuestra región. Hoy la universidad tiene que poner plata del bolsillo para eso, porque el gobierno nacional no lo está haciendo. Si vamos a criticar, creo que siempre es bienvenida la crítica, pero también apuntemos a construir una mejor universidad, una mejor ciencia y tecnología, porque realmente nuestra región, Entre Ríos, lo necesita. Me gustó mucho esta parte de tu contestación y lo que agregabas vos, ¿no? Todo es transparente. Todo es transparente. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, donde la tecnología maravillosa nos ayuda a saber lo que está pasando en Japón ahora, por ejemplo, si quisiera saberlo, lo puedo saber. También hay un océano de informaciones falsas. La verdad es un bien a buscar, a conseguir, a indagar. Hoy me decía un remisero, es tan difícil saber cuál es la información más certera, más verdadera, que lo que nos pasa a los argentinos es una gran confusión. Somos bastante haraganes para saber qué es cierto de lo que no lo es. Acá acabamos de tener un capítulo impecable respecto de la transparencia de los números de las universidades nacionales. Dijo Sofía, todos estamos cargados, hagan clic y se puede saber qué gana un profesor, hagan clic a qué se destinó el recurso, Universidad Nacional de Entre Ríos. Dime un link, por favor. Pueden entrar a la UNER y a la página de la UNER hay una parte que dice transparencia. Ahí van a encontrar los distintos puntos de las ordenanzas. Es más, también está el Digesto UNER, que lo pueden encontrar en internet. Ahí se puede encontrar cuáles han sido las resoluciones del Consejo Superior de cada facultad, etcétera. Ahora, yo tengo que despedir el programa, pero siempre tratamos de sacar como una centralidad, ¿no?
Obviamente que podemos dar los debates más ricos si fundamentamos, si separamos la paja del trigo, si esclarecemos. Ahora yo les voy a preguntar, ¿por qué marchamos el día 2 de octubre? Marchamos por la universidad pública gratuita para que todas las personas tengan acceso a ella, por los salarios dignos de los docentes, de los trabajadores en su conjunto, para que todos los estudiantes puedan acceder a la universidad y que sea una universidad de excelencia y que puedan hacer su aporte después a la sociedad una vez graduado y demás. ¿Por qué marchamos? Yo marcho por mi derecho a estudiar, marcho para que mis compañeros y mis compañeras se gradúen, marcho por aquel compañero y compañera que hoy no está en la universidad porque se tuvo que trabajar, y marcho por los docentes y marcho también por un país más justo. ¿Por qué marchás, Sofía? Marcho en defensa de la universidad, de la ciencia, de la tecnología para los trabajadores, pública. Obviamente, como mi derecho a trabajadora, yo quiero poder vivir de lo que me gusta, de lo que estudié, para lo que me recibí, para lo que me sigo perfeccionando, porque la Universidad Argentina es un ejemplo, con todos sus defectos, es un ejemplo en la región y en el mundo, y porque efectivamente necesitamos un plan de lucha, no solo que defienda la universidad pública, la educación pública, sino también que frene el ajuste brutal y el avance brutal del gobierno de Milei y de los gobernadores, que está arrasando con la clase trabajadora y con los derechos que hemos conquistado, que ha conquistado el pueblo trabajador argentino. Y yo marcho porque soy hija de la universidad pública, porque creo en un periodismo comprometido. Este no fue un debate equilibrado, porque obviamente la contraparte no está, pero creo que es menester en algún punto, ante situaciones límites, dar a conocer nuestra voz. Soy fruto de la universidad pública, soy orgullosamente hija de obreros, y creo que no apostar al saber de calidad, a la ciencia, como el primer mundo, donde va nuestro presidente, al avance tecnológico, es empezar a jugar la carrera de los que pierden. Gracias por haber estado.